Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Lo comentábamos en el bloque pasado, la constructora Claro Vicuña Valenzuela informó que se declaró en quiebra, esto luego de una profunda crisis económica, desmovilizando 30 obras y dejando a 2.500 trabajadores sin empleo en todo el país. Hay varias razones que explican esta situación, pero también abre una situación bastante preocupante para el rubro. Se ha mencionado que este sector, el de la construcción, siempre es un termómetro de la economía y claro, sumado a los malos indicadores que hemos conocido en las últimas semanas, también se suma esta noticia y también lo que puede pasar hacia 2023. Para conversar acerca de esto es que estamos en contacto telefónico con Héctor Díaz, consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción acá en Concepción. ¿Cómo está, Héctor? Muchas gracias por aceptar la invitación de Mesa de Noticias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Héctor, supongo que esta noticia conocida el viernes y también ya un poco digerida durante el fin de semana, a ustedes los toma bastante, quizás no con tanta sorpresa, pero es un verdadero balde de agua fría pensando en que ya estamos terminando 2022. Sin duda, bueno. Primero es una noticia que nos entristece como gremio. Estamos hablando de una constructora que tenía 65 años de historia en el gremio de la construcción, en la industria de la construcción, que había partido precisamente en nuestra región, partido precisamente aquí en Concepción, fue creciendo y llegó a ser una constructora de importancia nacional. Y bueno, este es un tema que existe, que hemos estado conversando con las autoridades como gremio, como Cámara, desde hace más de un año, porque hay una situación que se gatilló al inicio de la pandemia, que generó dos cosas. Primero, dificultad para darle continuidad a las obras. Recuerde que existía muchas restricciones para el desplazamiento, existió dificultad para encontrar mano de obra, pero fundamentalmente existió un fenómeno de alza en los costos de la construcción que se dispararon absolutamente. Mire, nosotros, según estadística del INE, hemos hecho un análisis respecto de cómo cambiaron los costos de los principales insumos de la construcción entre marzo del 2020 y abril del 2022. Solo para decírselo, el cemento subió en un 21%, la madera subió en un 40%, los derivados del petróleo con los cuales se construye el asfalto subió en un 44%, el acero en un 57% y el petróleo en un 202%. Eso le ha afectado muy fuerte a los costos de la construcción, y el gran problema es que los principales contratos que se desarrollan en términos de infraestructura, en contratos de obras de ingeniería, el principal cliente es el Estado. Y el Estado tiene un sistema de contratos que no permite negociar los precios. De manera que, según el INE, en el ítem obras de ingeniería, los costos subieron en ese periodo que le mencioné, entre marzo del 2020 y abril del 2022, un 36,4%. En tanto que el IPC en el mismo periodo subió un 11,5%. O sea, los costos de la construcción subieron 3 veces lo que subió el IPC. Y el problema, básicamente, es que han habido alza de costos, pero las empresas no han tenido opción de traspasar esa alza de costos al Estado. O sea, el Estado sigue pagando a través de los ministerios, sigue pagando esencialmente hasta el día de hoy los mismos precios que habían pre-pandemia. Entonces, eso ha sido un problema central en esto. Hay otros, pero ese es un problema que es central. Y que afecta no solamente a las grandes empresas. Esta es una empresa simbólica, emblemática, pero hay muchas otras empresas, pequeñas y medianas, en nuestra región y en el resto del país, que lo están pasando muy mal por este efecto. Buenos días, Héctor. Le habla Leslie Zurita. En esa línea que usted menciona, bueno, finalmente el MOP dijo que se va a reconocer el alza de los materiales en los contratos de infraestructura pública, que tanto los que ya están evidentemente en ejecución como los que están en carpeta, lo que también significará también un aumento de el desembolso que va a realizar el Estado en estas obras. ¿Cómo se toma también esta decisión entonces que anuncia el MOP? Bueno, desde luego es una cosa que es una noticia que no me entero de usted, pero si es así, es muy bienvenida, porque efectivamente esto es una cosa que venimos conversando, como le digo, hace más de un año,
Y si es así, desde luego la valoramos mucho porque es un aspecto que es fundamental en esto. Hasta hace unas semanas atrás se había anunciado que este fenómeno, este proceso de reajuste para resolver este problema que nadie esperaba, ¿no es cierto?, del alza de los costos, iba a tener una solución para nuevos contratos, y así se nos había señalado. Ahora, claro, efectivamente, si lo que técnicamente se denomina el reajuste polinómico se puede aplicar, que es lo que veníamos buscando, una solución para eso, para las obras que ya están en ejecución, que es el principal problema, sin duda es un gran apoyo para las pequeñas, medianas y grandes empresas que trabajan en la construcción. Recordemos que la construcción es uno de los rubros que más empleo da en nuestra economía, y también que tiene un aporte importante al Producto Geográfico Bruto. Por tanto, esto, tal como usted lo dijo al principio, es un termómetro de la actividad económica, y lo fundamental es que no haya pérdida de empleo. Cada vez que una empresa quiebra, se pierden muchos empleos de manera directa, pero aproximadamente por cada empleo que se pierde de manera directa, se pierden 3 empleos de manera indirecta. Entonces también es que no es solamente un problema de las empresas, es también un problema de las personas que trabajan en esa empresa, ya sea como personas empleadas directamente o como subcontratos. Estamos conversando con Héctor Díaz, consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción acá en Concepción, acerca de esta información sobre la quiebra de la empresa Claro, Vicuña y Valenzuela, y también todos los efectos que esto trae y las reacciones que ha tenido no solamente desde el sector, sino que también del mundo político, desde el gobierno, diferentes actores muy pendientes de lo que está ocurriendo con este tema. Héctor, Leslie le mencionaba estas últimas informaciones respecto del gobierno, pero desde el Ministerio de Obras Públicas dicen que se ha intentado abordar, se han realizado conversaciones con las diferentes empresas e incluso desmienten que no se le hayan transferido dineros, por ejemplo, a Claro, Vicuña y Valenzuela, que durante los últimos meses poco más de 8.000 millones de pesos fueron transferidos. ¿Estas conversaciones ustedes las conocen, las reconocen, o está llegando tarde esta información respecto de poder ir ajustando contratos y también tomando medidas para esta situación que aqueja hoy día a la economía chilena y por ende también a la construcción? La quiebra de una empresa es un fenómeno complejo. Normalmente es un fenómeno que es multifactorial. Hay muchos factores y al final lo que ocurre es que una empresa tan grande como esta no quiebra solo por un contrato, sino por varios contratos distintos en distintos lugares del país. La empresa ha comentado públicamente que tiene del orden de 30 contratos con el Estado a lo largo del país, y efectivamente lo que nos han señalado las autoridades regionales, concretamente el CEREMI del Ministerio de Obras Públicas, con quien hemos tenido muchas conversaciones y ha sido muy amable, y nos ha recibido y nos ha ido contando un poco los avances de los procesos que ellos están buscando para resolver estos problemas. Según entiendo, estamos hablando de los 8.000 millones a los que se refiere el Ministerio, se refiere esencialmente al anticipo de una obra, que es concretamente los 8.000 millones, entiendo que se refieren al anticipo de la obra del contrato del puente Bicentenario. Pero eso es básicamente un anticipo, y eso está a su vez caucionado por boleta de garantía, ¿no? De manera que el MOP va a poder, si cobra esa boleta de garantía, va a volver a tener dinero. El principal problema que enfrentan las empresas son dos. Primero, el conseguir que se reajusten los montos, ¿te das cuenta? Que realmente le paguen más obras que objetivamente valen más, porque todos los costos crecieron. ¿Ven? Los 8.000 millones, según entendemos, es básicamente un anticipo. No es que le estén pagando más, le están pasando plata, ¿te das cuenta? Pero no es que le están reconociendo, no es que le hayan reconocido en ese momento un aumento. Mira, por las obras que tú hiciste te vamos a pagar 8.000 millones más. Es simplemente un anticipo para una nueva obra. Y entiendo que el problema eran muchas otras obras, junto con otra multiplicidad de factores,
que hacen que una empresa llegue a este borde que al final después no puede salir. Mire, los problemas que hay, primero, el más esencial es el que yo le menciono, el alza de costos en la construcción, y hasta el día de hoy, o hasta el día de ayer, porque por lo que usted me dice ya salió noticia que se va a aplicar el reajuste polinómico con efecto retroactivo, lo que agradecemos mucho. Pero hay otros aspectos, por ejemplo, las dificultades en la relación entre el mandante y el contratista, entre el Estado y la empresa contratista. Hay muchas dificultades, por ejemplo, para obtener las recepciones de las obras, de los estados de pago, ¿no? Y eso se agudizó en el proceso de la pandemia. Como existían contratos, los distintos ministerios del Estado exigían a la empresa que siguieran dándole cumplimiento a sus contratos, pero habían problemas para conseguir que de pronto los inspectores de obras fueran a terreno a efectivamente verificar, y por lo tanto los estados de pago siguen atrasando. Esto es una cosa, no estoy hablando de este caso en particular, estoy hablando de la realidad que vive la industria de la construcción en obras de ingeniería para el Estado a lo largo de todo nuestro país y durante el periodo de la pandemia. Por otra parte, hay dificultades para obtener pagos oportunos. El tema del flujo de caja, cuando hablamos de centenarios o de miles de millones de pesos, es un tema que es muy importante. Entonces, el Estado también tiene que hacer un esfuerzo ahí de agilizar los procesos administrativos de pago. Entonces, todo este conjunto de hechos ha hecho que sea muy difícil para muchas empresas, particularmente las medianas y pequeñas, que no son tan visibles, pero que lo están pasando muy mal en este momento, ¿no? Entonces, bueno, uno de los problemas me alegro que se esté resolviendo, pero también hay que mirar el resto del proceso, la relación que existe entre el Estado y las empresas tiene que ser mucho más expedita, ¿eh? Las inspecciones tienen que ser efectivamente rigurosas, tienen que hacerse, pero tienen que ser oportunas, tienen que hacerse cuando la obra según va avanzando, y también todo el proceso de pago también tiene que ser más expedito. Todos queremos que nuestra economía crezca, todos queremos que nuestra economía se restablezca, ¿no es cierto?, se desarrolle, pero todos tenemos que hacer ese esfuerzo. Ahí, Héctor, también usted lo mencionaba sobre cómo han subido los materiales en general, cómo también esto es multifactorial respecto a cómo le están enfrentando. ¿Cuál es entonces la proyección a futuro? Porque también desde el punto de vista de contar con más recursos, evidentemente tanto el Estado como quizás para obras que son privadas, también esto genera una complicación, no siempre se está disponible el tema de poder contar con mayor presupuesto. Todos estamos afectados a nivel mundial por el tema de la inflación. ¿Cuál es la proyección que tienen para el sector en esa línea entonces en torno a toda esta alza de materialidad y que por supuesto también todos estemos con menos presupuesto disponible? Cierto. A ver, lo esencial es primero reconocer que las cosas valen lo que valen. Esencialmente que una obra tiene que ser pagada a precio de mercado. No, le pongo un ejemplo, por ejemplo, los áridos, los materiales, el ripio, por decirlo en términos bien prácticos. Eso vale lo que vale esencialmente la hora de la máquina que lo carga, que lo descarga, que lo esparce en el lugar de la obra. Y lo esencial ahí está en el precio del petróleo. El petróleo ha subido objetivamente, lo saben todos los auditores, la vecina también, objetivamente el petróleo más de un 200%. Entonces no se puede pretender que una empresa privada, grande, mediana, pequeña, se absorba ese diferencial de costos que es el doble, sin que el cliente, el dueño de la obra en definitiva, se niegue a pagar el valor real de eso. En general, en los contratos con privados, los privados han entendido esto, y me alegra mucho, por la noticia que usted me da, que ahora sí el Estado, los organismos del Estado sí lo llevan adelante. Lo importante es que entiendo que esta noticia la dio el Ministerio de las Públicas, por lo que entiendo, sí, en el pero también hay otros organismos del Estado que tienen que seguir la misma línea. El Ministerio de Vivienda, por ejemplo, los gobiernos regionales. Esto no es solo un problema de los grandes proyectos, también son de los pequeños y medianos proyectos. Los municipios, por ejemplo, como ya le decía, los gobiernos regionales, todos ellos encargan proyectos de este tipo y a todos les está pasando más o menos lo mismo. Entonces, a ver,
¿Cómo enfrentamos esto? Lo primero es, obviamente, la reactivación, ¿no es cierto? La economía de nuestro país tiene que reactivarse y para eso siempre como gremio hemos estado disponibles. Tener una mejor relación más fluida con las autoridades, con los ministerios, ¿no es cierto?, con los municipios, con los gobiernos regionales, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el Ministerio de Obras Públicas, estableciendo mesas de trabajo en que esté el mandante, pero también los gremios que están incorporados en esto, vale decir el sector público y el sector privado, para ir conversando e ir anticipándose y ir actuando ágilmente, ¿no es cierto?, cuando surgen estos problemas que son objetivos, que son cuantitativos. Las cifras que yo le estoy dando provienen del Instituto Nacional de Estadística, no es algo que hayamos hecho un cálculo nosotros, simplemente lo obtuvimos de lo que dice el INE. Entonces, efectivamente, nuestra economía tiene que enfrentar estos desafíos y tenemos que enfrentarlos todos. Y por ahí va la solución, la reactivación, agilizar los procesos de revisión de las obras, hacer más fluido todo el proceso desde que se adjudica una obra hasta que mientras va avanzando el proceso de pago, y esencialmente eso es. Héctor Díaz, consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción en Concepción, conversando en Mesa de Noticias respecto de esta situación de la quiebra de Claro Vicuña y Valenzuela. Héctor, queremos agradecerle. Muy cortito antes, si ustedes proyectan como Cámara Chilena de la Construcción en Concepción, si esto puede ocurrir con más empresas, por lo menos de aquí a que termine 2022, a ver, que estén en este proceso. Francamente es un tema que nos preocupa mucho. Es difícil tener resultados así oficiales, porque una empresa que está en un problema tiende a no contar ese problema porque es transmitirle señales al mercado. Vale decir, los acreedores dejan de proveerle suministro, los subcontratistas empiezan a alejarse, los bancos le cierran las puertas. Por lo tanto, es un problema que suele tratarse muy en privado dentro de cada empresa. No obstante ello, como gremio, estamos empezando a hacer un catastro para conocer cuál puede ser la magnitud de la situación, pero yo simplemente por el conocimiento personal que tengo del gremio, puedo decirle responsablemente que hay varias empresas que no son tal vez tan grandes, pero son pequeñas y medianas, que lo están pasando muy mal y que están en riesgo de paralizar faenas, ¿no? Porque este es un problema real. O sea, me alegra mucho lo que usted señala de que el Ministerio de Obras Públicas anunció que va a reconocer, ¿no es cierto?, los reajustes hacia atrás. Esperemos que el flujo de caja llegue de manera rápida y urgente a los que se necesitan, porque si no, efectivamente podemos empezar a ver una seguidilla de paralizaciones de obra o de quiebres de empresas, tal vez no tan grandes como esta, como Claro Vicuña Valenzuela, pero que sí son de la región, son pequeñas y ya no tienen mucha más capacidad de seguir resistiendo. Por lo tanto, esto es algo que es un problema que es urgente y que se requiere, por cuidar los trabajos de muchas personas en nuestra región, de muchas familias, se requiere que exista una reacción rápida del Estado y que la medida anunciada llegue pronto a cada uno de los contratos, a cada una de las empresas que está afectada por este problema. Héctor Díaz, consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción en Concepción, hablando en Mesa de Noticias. Héctor, queremos agradecerle su tiempo también y venir a darnos la visión de la Cámara Chilena respecto de este tema y, por supuesto, también lo que viene para el sector de aquí a que termine este año. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, Ángela. Buenos días, Héctor. Bien, ahí lo teníamos, definiciones importantes, una preocupante situación que seguramente durante toda la semana se va a estar analizando. Hay que ver cómo reacciona también este gremio y todas las empresas que trabajan en el rubro después de estas informaciones que comentan desde el gobierno. Así es, desde el Diario Financiero se publicó una entrevista con el ministro del MOP donde él ahí entrega que las próximas semanas se va a realizar esta información ya de manera más oficial, este plan de poder reconocer entonces el alza de los materiales. Esto evidentemente porque tiene que tener primero la aprobación de Hacienda, porque sí o sí implica un aumento en el costo, también en el desembolso fiscal que se tiene que realizar para las obras que están en ejecución y también las que deberían estar
respeta. Así que tampoco en ese sentido reveló ningún tipo de monto, lo que implicaría también este gasto fiscal, pero estaría ya entonces la idea y falta ahí el visto bueno de Hacienda para poder ya anunciarlo de forma más oficial, pero ahí está en una entrevista con el Diario Financiero la situación que entregó el ministro de